Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro estudio con una breve oración a nuestro Padre. Nuestro Padre, damos gracias por esta oportunidad de estudiar el tema de su iglesia, una parte de su iglesia, que es presbiterianismo. Gracias, Padre, para su gracia en Cristo, que somos cristianos por fe en la obra de Cristo, que estamos confiando en su sangre para librarnos de nuestros pecados, de perdonarnos, porque somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y Él es el único Salvador y confiamos en Él. Pedimos, Padre, su bendición sobre nuestro estudio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas tardes. Estamos aquí para empezar un estudio sobre el tema de presbiterianismo. Y vamos a usar este libro como el basis de nuestro estudio. Este libro se llama ¿Quiénes somos los presbiterianos? Y está escrito por un autor, un buen autor, que se llama Presbítero Anastasio Hernández, que es el Ministerio de Educación de nuestra Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Y gracias a mi hermana Drusi Huachín para prestarme este libro. Drusi es la esposa de nuestro pastor Francisco Huachín. Y este libro tiene 4 divisiones, o 4, como el libro dice, unidades. División 1 es la perspectiva histórica. Número 2, la perspectiva teológica del presbiterianismo. Luego el gobierno presbiteriano. Y por fin, la perspectiva filosófica. Y vamos a empezar con la introducción al presbiterianismo, lección 1. Y cada lección lleva su base bíblica. En este caso es Apocalipsis 4, 1 a 11. Y vamos a leerlo. Después de estas cosas, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en aspecto
a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 sillas. Y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Y el primer animal era semejante a un león, y el segundo animal semejante a un becerro. Y el tercer animal tenía la cara como de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás. Y echaban sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas, y porque tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Bueno, eso es nuestra base bíblica. Pero también tenemos un texto clave. Y este texto clave es Éxodo 19, 5 a 7. Vamos a leerlo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Bueno, nuestra base bíblica y nuestro texto clave para la introducción. El autor dice: hablar de la iglesia presbiteriana es hablar de la iglesia de Cristo. Asimismo, hablar de la historia de la iglesia es la historia de los seguidores de Cristo y de la organización religiosa que los agrupa en un cuerpo, la iglesia cristiana. Entonces, hablando sobre este tema del presbiterianismo, es hablando sobre el tema de los seguidores de Cristo, sobre el tema de la iglesia que está en la Biblia. Entonces, también el autor dice que muchos dicen que la iglesia empezó en el día de Pentecostés. Algo empezó.
algo empezó en este día de Pentecostés, un nuevo principio para la iglesia. Pero la iglesia misma no empezó en este día, sino la iglesia empezó con los primeros creyentes, que eran Adán y Eva en el jardín. Cuando Dios dio la promesa del Salvador por venir en Génesis 3:15, cuando Dios dijo que alguien va a venir que va a dañar la cabeza del serpiente. Y eso fue la promesa de un Salvador por venir, que es Cristo Jesús. Entonces, la iglesia es muy anciana y desarrolló sobre los siglos a lo que tenemos hoy día. Pero la iglesia no empezó en el día de Pentecostés. Una nueva época para la iglesia empezó en el día de Pentecostés. El autor dice, sin embargo, nosotros creemos que debemos comenzar nuestro estudio aún antes porque es obvio que debe ir precedida por otra historia. El nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Después de todo, la iglesia es su iglesia. Los cristianos son sus seguidores. Y el Espíritu que los anima es su Espíritu Santo. ¿Cómo vieron los cristianos primitivos a la venida de Cristo? ¿Cómo los vieron? Pues para ellos, tan enraizados en su historia bíblico, en el Testamento Antiguo, ellos vieron la venida de Cristo como la realización de las promesas de Dios. Ellos sabían que Cristo viene de la línea de Abraham y de David. Y dice aquí en Mateo 1:17, libro de generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac engendró a Jacob, y a Jacob engendró a Judas y a sus hermanos. Y Judas engendró de Tamar a Jarez y a Sara, y Jarez engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram, y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Racab, a Buz, y Buz engendró de Ruth y Obed engendró a Jesse, y a Jesse engendró el rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y Salomón engendró a Roboam, y Roboam engendró a Abía, y Abía engendró a Asa, y Asa engendró a Josafat, y Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Osías, y Osías engendró a Jotam, y a Jotam engendró a Jacás, y a Jacás engendró a Ezequías, y a Ezequías engendró a Manasés, y a Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josías, y a Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, en la transmigración de Babilonia. Y después de la transmigración de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel,
y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Eliakim, y Eliakim engendró a Azor, y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Akim, y Akim engendró a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y a Matán engendró a Jacob, y a Jacob a José, engendró a José, marido de María, de lo cual nació Jesús, del cual es llamado el Cristo, de manera de todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones, y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Entonces, para ellos, Cristo fue la realización de los siglos de promesas que Dios ha cumplido su promesa en sus días. Fue una fe histórica. Ellos mismos se consideraban parte del pueblo que Dios ya estaba reuniendo en la época del Antiguo Testamento. Abraham era considerado con justicia como el padre de todos los que creen. Y el Antiguo Testamento, correctamente, era un libro de instrucción para los cristianos. Entonces, el cristianismo ni la iglesia empezó con el Testamento Nuevo. El cristianismo está enraizado en el Testamento Viejo, Antiguo. Y los cristianos del siglo I entendieron bien todo eso. ¿Por qué? Porque Cristo fue prometido desde el principio de la creación, desde la caída de Adán y Eva. Y su promesa estaba renovado, la promesa de su venida tras siglo, hasta que Él vino. Así que para ellos, como para nosotros, las raíces del fenómeno vivo e histórico, y denominamos la iglesia cristiana, va más atrás de Pentecostés, más allá de la ascensión, más allá de la muerte y nacimiento de Cristo, pasando por los comienzos de Israel hasta llegar a Dios en los primeros tratos con la raza humana. Es importante tener esta fundación de entendimiento para entender que la iglesia es muy anciana, desde el principio de la creación. Por eso el autor dice que no debemos cortar el tallo del Pentecostés y considerar la iglesia como otro fenómeno histórico que se puede explicar por medio de causas y tendencias históricas ordinarias. La iglesia, el pueblo escogido de Dios, es siempre más que eso. Como ocurre en toda comprensión de nuestro mundo y de la vida humana, ocurre también en la historia de la iglesia. El relato de la Biblia resplandece como un faro a través de los siglos, iluminando nuestras percepciones y guiando nuestras ideas. Es muy bonito la manera que el autor describe la iglesia, muy poético, pero realmente tiene razón, porque es una obra de Dios como el universo, como el cuerpo humano, una maravilla. Como
todo que Dios hace es una reflexión de su gloria. Y también la iglesia es una reflexión de su gloria. Y pues este estudio va a ser algo que puede pues llamar nuestra atención de qué glorioso es la iglesia como la creación de Dios. Bueno, seguimos. Aunque la palabra presbiteriana tiene sus raíces en el idioma griego, en que es conocido y escrito en el Nuevo Testamento, sin embargo, es hasta después de la Reforma Protestante del siglo XVII en que se da a conocer el presbiterianismo como una manifestación de la religión cristiana. En el siguiente estudio vamos a fijar en cuál es el significado de la palabra presbiterianismo. Gracias, Padre, para darnos este tiempo de meditación sobre su palabra, de pensar sobre la maravilla de su iglesia que usted escogió, porque la Biblia dice que Cristo compró la iglesia con su propia sangre. Es preciosa, Padre, su iglesia. Gracias, Padre, para ser parte de este cuerpo de Cristo. Y en el nombre de Jesucristo oramos.